Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Psycho Geek, conducido por los más ñoños y su especializada mirada de cómic, cine y mundo gamer en Psycho Geek. Cinco y 11, partimos un poquito más tarde, pero es cosa normal a veces, ¿eh? Y estamos otra vez en un viernes de cine, después de que tuvimos un capítulo el lunes en un bucle temporal. Un capítulo muy extraño, pero salió al aire, donde Hernán hizo comunicación extraña desde Copiapó, porque recordemos que Hernán volvió a su préstamo a Deportes Copiapó. Él está a préstamo, pero ya regresamos y hace tiempo que no teníamos otra vez el panel con bastantes personas. Porque, como ya es de costumbre, Diego Duarte a mi izquierda, derecha de sus pantallas. En mi peor perfil, debo decirlo. No me favorece esta cámara. Me veo... No sé, Si quieres te podéis poner de espalda. Sí. Yo creo que ese es mi mejor perfil. Tampoco hay que echarle la culpa a la cámara. Sí, exacto. Y tenemos a una panelista nueva también. Claro, primero tenemos a Pancho, que ya es común que esté con nosotros en los viernes de cine. Sí, muchas gracias. Y hoy tenemos la sorpresa de... Pasa de ser como una especie de productora o colaboradora del programa en vivo. Sí, yo creo que es colaboradora en programa. Colaboradora del programa en vivo. Fan asidua, me declaro. A panelista en vivo hoy, Catherine Muñoz nos acompaña. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias por invitarme, chicos. Katy, solo te voy a pedir una cosa. Eso. Que te acerques un poquito el micrófono a ti. ¿Ahí? Sí. Ya, muchas Perfecto. gracias. Y también, como también nos acompaña el multifuncional de la radio, que no solo es productor, sino que tiene muchas otras funciones, como que las está tratando de hacer todas a este mismo tiempo mientras yo le estoy pidiendo que salude. Matías Galvez. Metiendo la música, saludando y mandando la contraseña al wifi. Todo al mismo tiempo. Maravilloso. Diego, necesitáis tu propio 3G o 4G. Sí. Oye, aprovechando que me diste el pase, ¿me puedes subir un poquito? Gracias. Ya. 4, tú eres el 4. ¿Ese? No me subiste a mí. Sí. Hoy, mal de Hernán. Tanto que molesté al Hernán, ahí. No, ahí No, me sí. subí a mí. Ahora me subiste más. Los voy a poner a todos en un nivel más o menos. ¿Están bien todos ahí? ¿Escuchan algo? Oye, no, a mí me dejaste en Ahí mute. estoy subiendo. Ya, después voy a mirar eso. Ya, ahí estoy bien. Está bien. ¿Tú, Pancho, estás bien? Estoy muy fuerte. Mis tímpanos están Ahí- por ahí, sí. Yo siento que el Diego está muy fuerte. Katy, ¿ahí estás ¿Sí? bien? Yo- sí. sí. Esto lo deberíamos haber hecho antes, pero bueno. Sí, pero bueno. No, yo lo escucho bien ahora No, todo. está bien ahora. Sí. Está bien. Pasito si alguien le diga... Ya. Bueno, la semana pasada Sí. dejamos planteado un tema que sabéis que no lo habíamos pensado, pero es muy importante. Así es. Hemos estado revisando varios géneros del cine, al igual que alguna filmografía de algunos directores. Pero, claro, el último viernes de cine empezamos a hablar como de los otros roles en la producción de las películas y cómo había muchas mujeres que eran clave en esos roles, sobre todo en la edición. Y aquí el maestro Matías nos hizo recordar que hay muchas directoras mujeres que son muy importantes en la historia de cine. Entonces, como dijimos, bueno, revisemos a estas directoras porque es bueno que se empiecen a visibilizar también. Así es, e incluso tocamos muy por encima en ese momento el comentario de que muchas directoras o mujeres que participaban en la industria del cine o eran relegadas a ciertas tareas que se consideraba que eran mejor y que solo podían mantenerse ahí, o lisa y llanamente no se les reconocía. Katy fuera de micrófono dio un par de ejemplos que yo no recordaba, pero que son muy ciertos. No solo en la industria del cine, sino incluso en la literatura y en muchas otras industrias. Claro, bueno, para los que no saben, yo estudié letras y literatura inglesas y ahora estudio programación. Y lo que tiene que ver es que también me estoy entrando en un mundo que está totalmente gobernado por hombres, sobre todo lo que es como programación hoy en día. Por eso hay iniciativas donde
como que se forman mujeres para que se integren acá, porque tiene que ver con un tema de sociabilidad o de sociabilización desde chicos, que acercan la ciencia a un sentido mucho más masculino y las artes a veces se relega solamente a lo femenino. Entonces, en letras, por ejemplo, aprendí que la industria editorial siempre ha sido muy machista. Por ejemplo, J.K. Rowling no podía decir su nombre completo porque estaba el temor de que si vieran que era autora mujer no le iban a prestar como la importancia necesaria, a pesar de que es excelente escritora. Ya vemos lo que hizo con la tremenda saga, pero el hecho de que quedara así como no claro si era hombre o mujer, era como más probable que ella saliera publicada. Lo mismo pasaba con las hermanas Brontë, como también tenían que como esconder el hecho de que eran mujeres. O con Mary Shelley también, que tenía que vivir bajo la sombra del esposo o del papá para publicar. Claro, y en esa temática nuestra idea en este momento es destacar aquellas mujeres que fueron pioneras y que son muy importantes y que para muchos, incluso lo digo por mí, no las conocía, sabía de trabajos, pero no reconocía a sus creadoras en ese momento. Sí, y lo más curioso es que varias de las que vamos a nombrar son fundamentales, son piedras angulares en cuanto a la evolución del cine, que deberían ser conocidos por todo el mundo y deberían ser como punto obligatorio en cuanto a gente que estudia cine, como en reconocerlas de esa manera, pero ya sabemos quiénes son los que escriben la historia, claro, al final. Entonces hay que reescribirla nomás. Oye, antes de comencemos el tema, quien está desde Copiapó se está manifestando y dice Hernán, dice: Álvaro, ¿qué rayos hace en mi puesto? Y saludos a la nueva panelista, dice Hernán. Saludos, Hernán. ¿Quién es Hernán? El chico, el chico que decía que medía 1,88. Ah, el de Tinder. Ese mismo, Hernán Godoy. Bueno, ¿funcionó eso de Tinder alguna vez? Creo que tuvimos un capítulo donde discutíamos eso. Mira, yo no voy a decir, pero hay un panelista que no está aquí, que siempre le ha funcionado. Sí. Ay. De manera excepcional. Listo. Lo bueno es que nadie cachó. Paso viola, ¿eh? Mete gol, le decían. Piola. Ya, pues comencemos. Comencemos. Y vamos a comenzar por la primera. Por la primera de las primeras. Porque simplemente fue la primera cineasta, incluso antes que los hombres, en hacer una película con una narrativa, con una historia. Al principio, si bien los hermanos Lumière habían creado el cinematógrafo, este estaba relegado para escenas en donde solo se relataban hechos de la vida. Por ejemplo, el tren llegando a la estación. El más clásico. El clásico ejemplo. Lo otro que hacían los hermanos Lumière era precisamente como enviar otros camarógrafos alrededor del mundo para enviar películas sobre cosas que hacían como otras tribus, otros países, etcétera, etcétera. Sin embargo, la señora o señorita Alice Guy, que nació en 1873 y falleció en 1968, es la primera en empezar a hacer películas con una historia detrás, con un guión. O sea, hacer cine de forma narrativa, que eso es súper importante. Si bien empezó con un cortometraje que se llama La Hada de los Repollos, que fue como muy típico de los inicios del cine, cámara fija, un solo escenario y la acción ocurriendo ahí mismo, muy como del teatro. Ella a muy corto tiempo empezó a desarrollar una técnica cinematográfica que, si vemos en la historia del cine vista desde el punto de vista masculino, demoró muchos años, pero ella lo hizo en muy corto tiempo y solo ella experimentando con la cámara. Ella empezó a trabajar tras la cámara en 1896 y rodó tanto cortometrajes como largometrajes, como el que estamos viendo acá, Las hojas caídas, que es un drama muy conmovedor y muy complejo para la época cinematográficamente hablando, como manejar distintos ambientes, distintas posiciones de cámara. Era algo que todavía no se lograba en el amplio margen del cine, pero que ella ya lo estaba trabajando. Es interesante porque se le atribuye como que sentó las bases del cine como ficción, por lo que, claro, mismo que tú decías. Además,
ella, claro, ese cortometraje, El Hada de los Repollos, es considerado la primera película de ficción en la historia del cine. Entonces, es un punto súper importante. Ella trabajaba como secretaria en Gaumont, en la productora de cine mudo, y en sus tiempos libres y como en los horarios en que no se ocupaba el estudio, ella ocupaba el estudio para hacer sus películas. Llegó a ser reconocida bastante por sus pares en la época, pero sin embargo, a pesar de tener ese reconocimiento, como que nunca ellos como que la avalaron de forma más visible. Siempre quedó como relegada como a un segundo plano con respecto a los... Es como que te acepto en el círculo de los que nos dedicamos a esto, pero más allá de eso no tampoco pasa. te apropias de nuestro Claro, círculo. o sea, recuerda que nosotros la llevamos acá, así como... Porque Sí, claro, eso Como de eso ver era como como- lo que pasaba en realidad. Eso de ver como como la presencia femenina como amenazante igual es extraño. Porque como en varios aspectos a lo largo de la historia ha costado mucho integrar como a minorías, empezando por mujeres o minorías raciales o sexuales. Entonces verlos como amenaza igual como te da la pregunta cuál era como el argumento que ellos tenían para evitar que las mujeres se insertaran en esta industria. Por ejemplo, en la literatura pasaba mucho que las historias como románticas o de ficción eran vistas como literatura barata y que era muy normal que las mujeres lo leyeran. En cambio, los hombres tenían que leer ciencia y qué sé yo, y también tenía algo de elitismo ahí. Pero en el momento en que los hombres empiezan a tener este campo y darse la libertad de hacer como más ficción y como más historias como de otro tipo que no sean tan científicas, ahí sí es bien aceptado. Entonces es como son fenómenos súper pequeños que van pasando en la historia. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué tenían ese como sesgo, ese temor de que la mujer también se insertara? Claro. ¿No será un poco como de yendo súper a la base como el miedo a lo desconocido a veces? yo creo que es lucha de poder simplemente. Sí. Solo lucha de Sí. poder. Como Es man- mantener ma- un status quo. Exacto, mantener como que el hombre solo podía tener control sobre esa industria. Claro, po. Entonces, Sí. lo que dice la Katy es muy cierto, como este miedo a que le empiecen a invadir como este control que tenían sobre la Sí. industria de la literatura o del cine. Ujú. Exactamente, además, sí, no sé, no puedo agregar nada más, está súper claro. Para agregar algo más igual sobre Alice Guy, Sí. también se le reconocía como, más que como directora, como no sé, como la gran directora que fue, se le reconocía mucho más por productora. Claro, sí, también produjo harto. Claro, su rol en producción era bastante bueno, o sea, ella era como súper movida al parecer, Ujú. y por ahí como que la aceptaban bastante, pero como que le bajaban harto el perfil a ella como directora, y como directora también sentó hartas bases de hartas cosas, o sea, por ejemplo, como lo hablábamos en el capítulo de ciencia ficción, Claro. también ella fue la primera persona en hacer una película de ciencia ficción. Así es. Sí, así es. Y siguiendo este hilo, ahora vamos a hablar de que, por lo menos personalmente para mí, es mi favorita, que es Louise Weber, nacida en 1881 y fallecida en 1939. Ella, como muchos casos que vamos a ver ahora, comenzó como actriz, Ujú. que es uno de los roles en el cine que estaba relegado por lo general a la mujer, siempre Sí, como se- desde el punto de vista actoral, más que de la producción del Se hace cine. recurrente en la lista que escogiste tú que muchas Sí, también empezaron. comenzaron como actrices. Claro. Y ella dirigió su primer largometraje que era basado en El Mercader de Venecia, en 1914. Y empieza a rodar películas, y una de las características de Louise Weber es que, al igual que Alice Guy, se empezó a atrever a hacer cosas que nadie estaba haciendo en el momento. Y estamos viendo una de las otra piedra angular del cine, dirigida por Louise Weber, que es Suspense, que es un cortometraje que dura 10 minutos, y en esos 10 minutos ella hizo todo. Lo hizo todo lo que no se había hecho en el cine, lo hizo en 10 minutos. Esta escena en particular. Sí, me llama mucho plano la atención. dividido en tres, narración paralela dentro de la historia, planos cenitales, o sea, poner la cámara arriba de un auto en movimiento. El plano dividido en tres es Ese muy, plano- muy, sí, muy- es muy innovador. Sí. Muy innovador. Y que, de nuevo, si no hacemos un paralelo a la historia contada por los hombres de la historia del cine,
ese plano dividido en tres llegó mucho después de lo que y Louise Weber lo hizo mucho antes en el cine. Entonces estamos hablando de una directora que también es muy importante, tan importante que también tocó tópicos desde el punto de vista feminista y hizo el primer desnudo en la historia de las películas de Hollywood en un largometraje que se llama Hipócritas. Y cuando ella logró como afirmarse como directora de cine, creó su propia productora y tuvo como uno de sus ayudantes a un joven entusiasta llamado John Ford, ni más ni menos. Entonces ahí tenemos la importancia de tanto de Alice Guy como de Louise Weber en los comienzos del cine. Tanto así que Louise Weber formó a un joven John Ford que después haría como las más grandes películas en Hollywood en el ámbito del western. Entonces, estamos hablando de... Claro, ahí podemos ver que en el origen del cine, sentando las bases de lo que es el cine de aquí para la historia, son personas que no estaban muy conocidas para mucha gente. O sea, Claro. Cuando uno revisa el origen te salen obras, o sea, claro, te salen los nombres de los directores y las obras de las directoras, pero uno no lo reconoce por la directora. Claro, exactamente. Y claro, además es eso, como que están como muy encubiertas en la historia y siendo que jugaron un rol fundamental como en el desarrollo técnico. Ya vamos a ver otras directoras que también ayudaron mucho en el desarrollo técnico del cine. Y básicamente, como decíamos, John Ford como que aprendió al alero de Louise Weber. Entonces, no sé si John Ford lo habrá reconocido. Eso te iba a preguntar, Sí, no si sé él si alguna vez como declaraba a... Miren ese Louise toma como- cenital. Lo voy como buscando referente. mientras tanto. Ah, Sí, no recuerdo haber leído alguna entrevista de John Ford que haya como nombrado a Louise Weber. De hecho, yo conocí a Louise Weber casi por casualidad, encontrándome este hermoso largometraje en YouTube. Como que eso es parte de la historia. Más encima perdón que me desvío un poco del tema, pero más encima es un plano cenital y un plano en donde el personaje mira a cámara. Eso Sí, o sea, son puras herramientas del cine que, como tú dijiste, son todos usados en este pequeño, Claro. en este largometraje donde está todos los detalles como de innovación que más adelante fueron como hoy esta persona Claro, lo está po. haciendo De ahora. hecho, ya se había hecho. en la historia del cine se tenía que la primera toma de un actor mirando a cámara era esta película El verano Un con Mónica. Mónica. Y muchos años antes tenemos esto. Que es como Que- romper la cuarta pared. Claro. Pero claro, vemos que hace mucho tiempo ya lo había hecho. Sí. Y o sea, como quiero decir que yo conocí este corto por Pancho también. Porque él tiene un proyecto de musicalización de películas mudas. Sí, y esta es una de las películas que Bueno. por lo mismo quise rescatar como para musicalizarla, porque merece ser vista por más personas. De hecho, sí. De hecho, voy a decir de nuevo, está en YouTube completa, así que véanla. Sí, yo recuerdo haberlo visto como material de estudio cuando estudié audiovisual, que fue como, tienen que ver este... Sí, es increíble, realmente increíble. ¿Mati? También, aparte de agregar de la innovación técnica que hace ella, y volviendo también a cuando estábamos hablando de Alice Guy, Sí. ellas dos son dos directoras que, además de ser de las primeras, también integran tópicos feministas en la narrativa. Porque también Alice Guy, se me fue también decirlo en antes, pero muchas de sus películas también abordaban esa temática. Ujú. Sí, eso es lo otro. Como que tenían un discurso también detrás de hacer películas. No era simplemente como ocupar el espacio de directora, sino que lo hacían con una convicción detrás que iba en pro del feminismo, que también era algo que estaba partiendo a principios del siglo XX. Claro, uno piensa, por ejemplo, en cómo se le tiran flores a Chaplin, por ejemplo, que Chaplin cuando haces la película del dictador, por ejemplo, Claro. que mete un tema como con trasfondo y es como, loco, también aquí habían otras personas Claro. haciendo películas con otro tipo de trasfondo también. Sí, po. Sí, Y absolutamente. eso es importante, no es menor tampoco. Sí. Por mucho que yo como que encuentro que Chaplin es un genio, pero también hay que decir que como persona era bastante cuestionable. Hoy en día se diría que es un funado. Sí, 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 en la lista de estaría Funadísimo. viviendo en Coquimbo.
Pero igual tiene como su raíz, porque Chaplin viene de como un contexto bastante humilde. Ujú. Un contexto donde se normalizaban ciertas cosas, falta de educación, analfabetismo. No lo voy a justificar, obviamente, pero hay cosas que todavía estaban normalizadas en la sociedad de la época. Entonces, Hay que entenderlo dentro de ese contexto Claro, también. es lo que conversábamos el capítulo pasado, no sé si fue en micrófono o fuera de micrófono, con respecto a los directores que nosotros mencionamos que en su momento también se han visto en claro. crítica, Sí. que son, que comentamos que son prácticas que era necesario que se pusieran en la mesa, que se cuestionaran para que dejaran de Para hacerse, que que sí, pues. finalmente eran prácticas normalizadas. Ujú. El abuso de los directores o de los productores sobre actrices, sobre las mismas directoras, que son prácticas que se normalizaron, que se venían haciendo, y que ahora con grandes directores se salió a la luz esto, que se pusiera en la palestra y que se supiera qué pasaba y que tiene que terminar. Claro, lamentablemente, sobre todo como en el cine de industria, un director renombrado básicamente era un loco que podía hacer lo que quisiera. Exacto. bueno, y podía hasta el día de abusar. hoy, Sí, igual. sí, po. Todavía se tiene como a Woody Allen como un gran director y se le permite hacer películas sin ningún tipo de tapujo al respecto. A Roman Polanski. Polanski. Claro. Pero es etcétera. que Allen igual tiene como su séquito ya. Tiene una red de protección, Claro, que sí, digámoslo. entonces como que Sí. tiene sus protegidos con los que trabaja siempre, Claro. y como los que yo creo que le aguantan lo que hace. ya. Eso es el otro problema. Mientras Claro. haya gente que la Que le aguante. aguante. Pero por como- ejemplo, si Kubrick o si Hitchcock todavía estuvieran vivos, seguirían siendo también Sí, genios po. y se les perdonarían miles de cosas, Ujú. solo porque son los genios del cine. Claro, esas son las prácticas que hay que empezar a dejar de lado. Igual es importante destacar que en esa época, si bien estaban surgiendo como los primeros movimientos feministas como más notables, de como que se estaban organizando, el feminismo igual tiene una historia que va creciendo, nunca partió siendo como algo que integrara a todas las mujeres, porque, por ejemplo, se luchaba por el voto de la mujer, pero de la mujer blanca de clase alta. No, se dejaba de lado de las mujeres que tenían, no sé, que era de clase media o clase baja, mujeres negras, mujeres de minorías étnicas. Exacto. Entonces, proviene de toda una historia. Probablemente esta directora gozaba con el privilegio de tener como los recursos Claro. y de darse Sí. como la libertad de no tener que estar preocupada de mantener una familia porque podía como hacer esto. ¿cachai? Claro. Eso no le quita crédito de que esto también le abre paso a que otras mujeres se atrevan. Sí. Pero también hay que ver todo dentro de un contexto también. Y que ese contexto con el tiempo va a ir creciendo. Ya más adelante vamos a ver como otras directoras que tuvieron distintas experiencias y que pudieron lograr también adentrarse en la industria. Sí, pues eso es súper cierto. Hay que estar como consciente de ese contexto. Otra directora que a mí también me encanta, que también la descubrí hace poco, es Lotte Reininger, que ella, si bien sus películas no son de live action, sí incursionó mucho en la animación. En la animación, de silueta. Y claro, y particularmente como en stop motion de siluetas, como las sombras chinescas, Ujú. hizo cuestiones increíbles. Yo he visto algunos de sus cortometrajes y son realmente maravillosos. O sea, el nivel técnico que logró realmente increíble. Y siendo ella como influencia de muchos otros directores, desde Tim Burton hasta Harryhausen dentro del stop motion y todo. Ella comenzó trabajando en el teatro en Berlín. Ujú. Y trabajó para el director Paul Wegener. Y luego de eso ella salta al cine empezando a experimentar con esta animación de silueta. Él trabajó como con varios cuentos como infantiles. La Cenicienta, algunos relatos como más propios de la cultura alemana. Y como que él fue más que nada un nombre que se fue como tomando en cuenta dentro del círculo de gente que hacía animación, porque también la animación era como un nicho muy chiquitito, También. sobre todo en esa época en el cine, y más encima como un círculo muy pequeño y donde creo que era la única mujer que estaba haciendo películas en esa época. Todos estos trabajos, por si los quieres ver, se pueden encontrar en YouTube. Es muy fácil de poder llegar a ver todos estos trabajos que nosotros estamos viendo en las pantallas atrás de nosotros. Uno de los
puntos culmine en su filmografía son Las aventuras del príncipe Ahmed, Sí. que es increíble, es realmente increíble, que también está en YouTube y lo pueden ver. Es uno de los primeros largometrajes de la historia de la animación y uno de los más grandes en cuanto a su calidad técnica. Como digo, es la influencia de gente tan renombrada en el ámbito de la animación como Jan Svanmacher, como Ray Harryhausen. Ella es fundamental. Si hay gente como interesada en el cine de animación, Lotte Renninger es un nombre clave para estudiar. Pero de nuevo, ¿alguno de esos directores como reconoce Yo he escuchado a Tim influencia? Burton hablar de Lotte Renninger. Yo también había escuchado a Tim Burton. De hecho, tú ves como esta animación es imposible no pensar Sí, en Tim Burton. sí, como sí. la figura frágil. Y Se ve las influencias de... claro, y de ¿cómo se llama? De Svanmacher también lo he escuchado hablar de Lotte Renninger. Me encanta cómo lo pronuncia. Svanmacher. Svanmacher. Claro, en ese sentido sí. Y yo creo que también se da porque es tan pequeño el círculo de animadores de stop motion, es tan específico que es imposible obviar a ella, porque fue la piedra angular dentro de los avances del cine de animación. Claro, pero me acuerdo que esta semana o la semana pasada, no sé si ustedes lo dijeron o lo habré escuchado en otro lugar, que escuché que como los excelentes directores no... como que roban. ¿cómo les Sí, dijo? lo dijimos acá, que lo había dicho Tarantino. O sea, lo dijo Picasso y Tarantino se adjudicaba esa frase también. Que los buenos directores copiaban, los grandes directores robaban. ¿Ven que yo soy fan? Claro, entonces pasa muchas veces que incluso entre hombres tampoco se dan como el crédito. Como la vez pasada con Tarantino, sin las películas como Lady Snowblood, tú decís, no existe Tarantino. De verdad es un loco que puso como lo correcto en su lugar y lo vendió y hizo una marca de eso. Claro. Pero muy pocos directores son los que son capaces de decir, yo me inspiré en esto. Claro. Y quizá a Tim Burton sí yo lo he escuchado hablar como de este corto y por eso lo conozco. Pero han sido pocos sí. igual. Ahora me acordé que el otro director que después de haber conocido a Louis Weber, lo escuché hablando de Louis Weber, fue a Scorsese. Que hay como varios rankings de las 20 películas que Scorsese recomienda. Y él habla de Louis Weber también. Mira, yo estaba buscando lo de John Ford y Louis Weber, Ujú. pero hacen mención en muchas partes que Louis Weber fue una influencia para John Ford, pero no he encontrado en ningún lado que John Ford haga referencia Claro, sí. a Weber. Sí. Sí, muy probable que no. John Ford también era como un viejo hecho a la antigua que era bastante machista también en su actuar. Seguimos con la señorita Dorothy Asner, nacida con el siglo, en el 1900, y falleció en 1979. Ella empezó trabajando como tipógrafa de guiones, y después como cortadora y editora, que eran como, de nuevo, los trabajos que estaban como más o menos relegados a la labor femenina. Montó muchas películas, 52, para la editora en jefe Real Art Pictures, que era una productora de películas de serie B. Ya habíamos hablado un poco de que era la serie A Sí. y la serie B en el cine. Y debutó como directora en 1927, dirigiendo después 16 películas para la Paramount. Y esto es súper importante porque Dorothy Asner era una de las primeras directoras de cine del Hollywood de la época dorada. La época dorada de Hollywood dominada por directores hombres. Dorothy Asner fue de las pocas que pudo hacerse un lugar con todo lo difícil que eso pudo haber sido. Si alguien me mandó un dato y decía que ella fue la segunda en recibir una estrella en el Paseo de la Fama. La primera fue, que lo dejé anotado, la primera también fue Louis Weber. Ah, bueno. Que dentro de todo esta parafernalia que tiene la estrella, en algún momento se les dio el reconocimiento, no sé en Claro. qué año, pero me imagino que Sí. tiene que haber sido su tiempo después, porque por lo general termina siendo así. Sí, sí. Es que por lo general, como que por lo mismo que habíamos hablado, por ejemplo, con Georges Méliès, que son directores que terminan como siendo reconocidos primero por los cinéfilos, Sí. por los estudiosos que dicen, que descubren, mira, aquí hay una directora y mira, estuvo haciendo esto y esto otro.
Y después de eso, como que cuando los cinéfilos lo ponen dentro de la historia del cine, como que la industria como que empieza a hacer los reconocimientos. Ella lamentablemente tuvo que abandonar su carrera en Hollywood tras sufrir una enfermedad, pero claro, es de las que logró hacer películas en la época dorada y para un estudio de Hollywood. Importante. Sí. 20 películas en su filmografía, que no es menor. no es menor. Sí, ahí tenemos con estrellas como Katharine Hepburn. Y la que sigue a continuación, hemos hablado de ella. Sí, la hemos mencionado bastante. Y algo polémica. Es Leni Riefenstahl, o Riefenstahl. Perdonen mi alemán. Sí, no, ninguno es maestro en alemán. Pardon my German. Nací en 1902 y fallecí en el 2003. Casi un siglo. Sí. Partió como actriz también, fotógrafa y cineasta. Y claro, pasó a la historia como la directora del Tercer Reich del gobierno dictatorial de Hitler. No sabía cómo llamarlo. Sí. Su primera película fue La Luz Azul de 1932. Y es muy importante este punto porque es una película que precisamente no tiene nada que ver con el gobierno nazi. Sí, ella llevaba muchas películas antes Sí. de ser escogida por Hitler, que lo conoció como en un mitin. Claro. Y Hitler conoció una de las películas de ella, creo que fue esta misma, Ujú. y ahí le encargó estos trabajos. Claro. Igual llama la atención, ¿o no? Como una persona como Hitler. Sí, es curioso. A mí me pasa, también le comentaba a Pancho la otra vez, que también es un personaje que tiene muchas contradicciones. Sí. Por ejemplo, muchos dicen que era vegetariano. Ahora, para la época ser vegetariano uno no sabe lo que significaba. Claro. Sí. Pero que tenía como una gran conciencia al respecto, no lo sé. Es raro. Dejar que una mujer haga sus películas o Ujú. ser amante como del arte, de la literatura, de los romanos. Él era artista. Muchos Sí, dicen pues, que se incluso... anunciaron. Las acuarelas son súper bonitas, las acuarelas de Hitler. De hecho sí, De hecho, sí. son Sí, súper su lindas. pintura. Como la más clásica circula hasta el día de hoy por redes sociales. Claro. Como, sí. Como cuando tú piensas en un personaje como Hitler, no te lo imaginas con alguien con ese tipo de sensibilidad. Claro, con esa sensibilidad como artística. Y que dejara que una mujer se incluyera como dentro de su círculo. Igual es extraño. Es raro, pero yo creo que de alguna manera, desde Hitler hasta la gente que lo secundaba en el Tercer Reich, como que estaban muy atentos a siempre trabajar con la excelencia alemana. Claro. Yo creo que por ahí va el asunto. Leni Riefenstahl no fue la única directora que Hitler o Goebbels trató de convencer para que trabajara para el Tercer Reich. Recordamos la historia de Fritz Lang, Ujú. que también fue llamado por Goebbels y O Goebbels... sea, la historia que cuenta Fritz bueno, Lang. que cuenta Fritz Lang, También. pero... Dice Fritz Lang cuenta que le dijeron que Hitler era gran fanático de sus películas y que por favor trabajara con él. Y esa misma noche él dice, ya, lo voy a ir a pensar y te cuento mañana. El loco toma sus cosas y se va de Alemania. claro. Se va a Estados Unidos, pero deja a la esposa en Alemania. Mm. Hasta el día de hoy como que no se sabe por qué. Claro. Y la esposa después firma por el partido nazi. Porque uno piensa, quizás era eso o morir. Claro, Pero sí, es verdad. igual es extraño como toda esa historia. Y lo único que sabemos es lo que cuenta el mismo Fritz Lang. No Claro, hay po. otra No hay persona que no hay cuente. otra versión de la Tenemos la historia. versión de nadie más. De nadie más. Igual- Ni siquiera de Goebbels. No, ni siquiera de Goebbels. Igual en el caso de Leni, ella siguió haciendo muchas películas después, incluso siguió trabajando en Claro. Nueva York mucho Sí, tiempo. sí. Pero claro, lamentablemente quedó como estigmatizada por esto. Es que uno de sus trabajos más importantes fue, claro, la trilogía de Nuremberg, que son... Sí, po, El triunfo de la voluntad Ujú. y Olimpia. Que claro, son películas propagandísticas, pero si como que separamos eso, son películas que técnicamente son súper importantes en la historia del cine por el trabajo de la cámara en un movimiento. traveling, en movimiento, cómo ella arma las tomas. Ujú. Ella tuvo la ventaja de que al trabajar para el Tercer Reich tenía todo Toda el disposición. presupuesto a disposición para hacer lo que ella quisiera. Nuevamente, los tipos sabían lo importante que era la propaganda y querían a las mejores personas trabajando para ello. Y Leni Riefenstahl era una de las mejores directoras del cine alemán, junto con Fritz Lang o con Murnau. Claro, era lo mismo que fueran mujeres, pero si son judíos, no. Era Sí, como otro tipo. básicamente No eso. podéis no odiar.
Sí, pero de hecho hay una película súper buena que donde se retrata a esta directora, pero no se trata acerca de ella, sino que se trata de un jugador afroamericano que mandan desde Estados Unidos a Alemania. Y a los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos, claro. Y fue antes de que Hitler asumiera el cargo. Y es súper interesante. Que era como también. canciller antes. Claro, pero como que era como un rumor, solamente que se ya. sabía en Alemania y claro, en círculos ya de élite de Estados Unidos. Como Claro. que le decían, igual era un riesgo mandar a alguien Ujú. como afrodescendiente a Alemania. Y de hecho la película se retrata a ella como utilizando toda esa tecnología de la que Pancho habla, como estas cámaras que se desplazan, de los planos cenitales, no sé, de ubicarse donde ella quisiera. Ujú. Porque total tenía que hacerle la película a Hitler. Ujú. Y es súper triste al final lo que pasa, porque así como entre paréntesis, este jugador que viene de Estados Unidos se hace amigo de un jugador alemán que lo ayuda. Pero cuando asume Hitler, a este jugador alemán lo matan por haber ayudado a un afroamericano. Y yo no sé finalmente qué pasó con ella, o sea, porque después hubo un juicio en nazi. Se juzgaron la gente de que eran del partido y no sé qué habrá pasado con ella. No sé si tú tienes información. Ella sí, pues fue condenada. O sea, no fue condenada, fue enjuiciada, pero no fue condenada. Como que pudo librarse de todas las acusaciones. Y negó saber nada acerca del Holocausto. Y eso fue un punto súper cuático, Sí. porque trabajando para el Tercer Reich, como que es poco creíble que no sepáis lo que pasaba con la gente judía. O no queríais saber. Claro, o te estáis haciendo el... Claro. ¿Ah? Murió en el 2003 con 101 años de edad y es como una de las cineastas más antiguas de más larga trayectoria. Sí. Y la siguiente que va a presentar, entramos ya en el cine latinoamericano. Latinoamericano. Sí quise elegir también una cineasta latinoamericana, Matilde Landeta. Nacida en 1913 y fallecida en 1999. Guionista y directora mexicana que trabajó como en los guiones o en script, y continuista, que eran las personas que se preocupaban de que cuando había un corte estuviera todo en el mismo lugar para después volver a reanudar la filmación. Claro, que el actor esté Vestido igual como de está claro, que si tenía un golpe en la derecha, que el golpe se mantuviera a la derecha y no Es apareciera. una pega súper peluda. Sí, sí. Entre paréntesis, como que una de las pegas de los continuistas es como sacar fotos del escenario, De todo. Entonces, tiene que ser el mismo vaso, tiene que estar llenado a la misma altura. Ese es como el que evita que de repente en esas tomas cambien los vasos de colores, Sí, o que la exactamente. tarta esté cortada como no. Ya. Si el guatón del internet se da cuenta, es porque el continuista hizo mal su mal la pega. No la pega, ya. Y luego fue ayudante de dirección. De a poquito fue como avanzando en el rubro del cine. Varios proyectos de ella fueron rechazados y fue para ella muy difícil conseguir financiamiento para hacer películas. Hasta que tuvo que fundar su propia compañía para eso, poniendo a su casa como aval. Ser mujer y ser directora de cine era muy difícil. Imagínate ser mujer y latinoamericana. Y aparte estamos hablando de la época dorada del cine mexicano también, Así que es. tiene que haber sido mucho más difícil entrar. En México también es muy machista. Muy O sea, hasta el machista. día de hoy, a nivel latinoamericano, Sí. no sé, pues en promedio en Chile al año habrá como 1/10 parte de los femicidios que ocurren en México. Es Ujú, sí, una sí, es brecha terrible. bastante abismal. Terrible, terrible. Y en esos años todavía pensar que una mujer podía como adquirir ese rol tan activo en una industria machista igual es wow. Y a diferencia de quizás de las otras directoras, ella no contaba con todos los recursos. Y es eso importante también lo que hace lo bastante menciones, sí, admirable. Con todas esas dificultades logró rodar su primer largometraje, Lola Casanova, en 1948, perdón. Y con eso se convirtió en la primera directora del cine mexicano, que es súper importante también. Y luego de otro largometraje que se llama Trotacalle, en 1951, trataron de convencerla para que vendiera el guión y no lo dirigiese. Así de fuerte ahí el asunto en México. Y al final la película la terminó dirigiendo Alfonso Corona Blake y le cambió el título al guión de ella.
la excluyeron de los créditos y Matilde los demandó ganando el juicio posteriormente. Su camino para mantenerse en el cine mexicano, como hemos visto, es súper difícil. El contexto del cine mexicano es súper machista y aparte de ella deben ser un par de nombres más de directoras mexicanas, no sabemos nada más. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy como que solo tenemos nombres de directores mexicanos. Entonces ahí también te da a entender como un poco la idiosincrasia del país, como esta cosa muy machista que se tiene hasta el día de hoy. Ella en 1957 ganó el premio Ariel a la mejor historia original y el Ariel de Oro, entre otros premios. Y bueno, las presiones la impidieron, como la mantuvieron como fuera del cine mexicano después para seguir dirigiendo, lo cual es lamentable que ocurra. Y tuvo que irse a Estados Unidos y ahí como que pudo continuar, pero ya dedicándose más a los guiones y a las direcciones de segunda unidad y como cosas como menores en el cine de Hollywood. En el espacio que conseguía y que le daban también. Claro, sí. Otra directora, Ida Lupino, inglesa de nacimiento, comenzó trabajando como actriz también a los 13 años y desde entonces siguió trabajando a las órdenes de directores como Charles Vidor, Ruben Mulan, Michael Curtis y Raoul Walsh, directores como más o menos importantes en Inglaterra. Luego en 1947 abandona la productora Warner Brothers, con la que tenía contrato para como hacerse de actriz freelance. Recordemos que los contratos en las productoras eran por muchas películas, entonces básicamente no podía ir como elegir los papeles, sino que la productora te decía, mira, ahora vaya a hacer una película de Egipto, o alguna vaya a hacer una película de, no sé, bueno, de hasta el día gangster. de hoy. Sí, todavía hay los mucho. encargo. Sí. Y ella prefirió como ser actriz freelance para poder elegir sus papeles. Y luego de eso fundó una productora junto a su marido, Collier Young. Y durante el rodaje de una de sus largometrajes, Not Wanted, el director Elmer Clifford sufrió un ataque al corazón y ella lo sustituyó como directora, aunque no quiso firmar en la película. Siendo que ella como que dirigió o terminó de dirigir la película. Y tras ese proyecto comenzó a dirigir sus propias películas y tiene el mérito de ser la única mujer directora durante la década del 50, como la segunda época dorada de Hollywood. Y como que no solo dirigió en esa época de Hollywood, sino que después pasó a la televisión. Y dirigió en series tan importantes como Alfred Hitchcock Presenta, la Dimensión Desconocida, Batman y El Fugitivo y Bonanza. Tiene a su haber es bastante prolífica, más que la otra directora que se llama Dorothy Arzner. Mira, incluso se le atribuye que fue la primera mujer durante la década de los 40 que simultáneamente realizó actividades de dirección, guión y producción cinematográfica. Sí, estaba muy como inmersa en el ámbito como de la producción cinematográfica. Además, para que te consideren a hacer tantas cosas, sí, así es porque algo de talento tenía que tener la chiquilla. Así es. Sí, no, y producciones bastante buenas. Tenía un oficio cinematográfico que era muy muy bueno dentro del promedio de Hollywood, que eso también es muy importante. La siguiente es... Yo creo que vamos a tener que pasar rápido por las últimas dos para alcanzar a comentar las dos. Sí. No quiero dejar pasar por lo menos a Agnes Varda, que es también una de las piedras fundamentales de la historia del cine. No solamente del cine dirigido por mujeres, sino que el cine en general. Recomendadísima las películas de Agnes Varda. Sí. Comenzó como fotógrafa y realizó su primera película en 1954, La Pointe Courte. Este film fue precursor en el estilo de la Nouvelle Vague, o la nueva ola francesa del cine francés. Y fue la única mujer cineasta del movimiento, que eso es súper importante también. Dirigió más de 40 películas entre cortometrajes, documentales y largometrajes de ficción. Puedo dar como dato que uno de los últimos como documentales de Agnes Varda lo pueden encontrar en algunos horarios en el Normandí. Ah, perfecto. Que ahí estuvieron dando bastante. Es una directora que tiene un ojo increíble, que tiene una forma de filmar, una sensibilidad que es maravillosa. Muy, muy bacán.
Y también con temáticas sociales muy fuertes. Ella no solamente es una muy buena directora, sino que tiene todo un discurso detrás que la sustenta. Entonces, Falleció este año, en Sí. marzo de este año. sí, Sí, y, lamentablemente. Claro, y es un tremendo aporte al cine. Yo creo que una de las cosas más grandes que le ha asociado al cine. Se le dice que es la abuela de la nueva ola. Sí. Además que ella deja Absolutamente. como tremendo legado, porque lo que hablábamos del principio del feminismo, que como abarcaba cierto grupo de mujeres, con Agnes ella se preocupó también de integrar como minorías sexuales, que es como la segunda ola del feminismo, Claro. donde se integran todos estos como grupos y hacen, no sé, hoy en día las minorías LGBT o mujeres de como minorías étnicas. Ella fue como tuvo la preocupación de que en su discurso también se incluyeran. Y eso es como el legado más grande que ella tiene también, porque en el conversatorio que hubo este año donde vino Shirley Manson, acá, se habló de que muchas mujeres en la industria de la música, si bien cumplen este rol de ser mujeres hetero, de clase media, la idea es que también puedas abrirle el paso a más mujeres que quizás no tienen esos mismos como privilegios. Claro. Porque sin lugar a dudas hay gente que nacemos con más privilegios que otros. Yo por suerte no sé, igual pude acceder a una educación, pero también estoy consciente de que no todas pudieron acceder a lo mismo. Entonces el legado que ella tiene, y fue una pena que falleciera, era que también le abre las puertas a que más mujeres como de distintos sectores se aproximen. Que, paso el dato, es lo que hacemos nosotras en la oratoria, acercar como la programación a las mujeres también. Solo es, un paréntesis. Que aparte del cine y de la literatura, también me gusta la programación. Así que paso el dato. Sí, como que Agnes Varda es como también uno de los últimos grandes bastiones del feminismo y de la apertura hacia otras instancias en el cine, que es como muy importante tenerla presente. Sí, la técnica también que usa para grabar, por ejemplo, en el documental de los estibadores, donde ella va con su cámara muy libre grabando y contándote una historia que también tiene que ver como con el mismo recurso que usa, como que tiene que ver como con el reciclaje básicamente de la comida. Igual lo recomiendo mucho, deberían ver. Sí, súper recomendada como director. Ya, no sé si alcanzamos a hacer el último. Pues también mencionemos a Catherine Sí, Bigelow, por supuesto, hay que mencionarlo. que directora de una película muy conocida, The Hurt Locker, Acero Azul, Point Break, una de las primeras mujeres también en ganar un Oscar como mejor directora. sí. También como súper importante que empiece también a reconocerse en eso. Sí, dentro de lo que hemos dicho, que a pesar no es una gran vara, pero finalmente es donde te dan visibilidad como mainstream, por decirlo así. Y siendo una directora mujer es súper importante. Eso, entonces... Oye, a mí igual me gustaría mencionar a otra directora latinoamericana, Lucrecia Martel, también muy Lucrecia Martel, importantísimo sí. Bueno. también en la historia del cine y sobre todo latinoamericano con su narrativa tan especial que tiene también, recomendadísimo. Sí, muy buena mención. Oye, entonces nos faltó un poquito de tiempo, pero yo creo que podemos buscar la manera de seguir abriendo las temáticas para cubrir todas las... Claro, sí, no, además. Podemos ahí incluso como revisar algunas filmografías y todo. Claro. Sí, igual hay varias como más actuales que se nos quedan en el tintero. Sí. Oye, Katy, muchas gracias por acompañarnos. Gran aporte. Muchas Katy. gracias a ustedes por invitarme. Nos ha acompañado siempre, pero de otras facetas. Sí, de hecho, yo siempre estoy ahí al lado del Mati. En la tribuna. Soy el palo blanco que les comenta. Y comenta. Desde distintos Facebook. Oye, y muchas gracias a los que participaron también, que ahí alguien preguntaba desde dónde transmitimos, dice Alberto Méndez Martínez, desde Radio Touch, del Estudio 3, como decimos nosotros. Claro. Y nos vemos el lunes con otro programa normal y el próximo viernes con alguna otra temática que por ahí. Sí, la ahí vamos a ver qué dejaremos vamos a hacer. Eso. Muchas Ya pues. gracias. Chau. Chao.